¿Qué es más temible, la oscuridad o la soledad? Este dilema nos confronta con dos de los miedos más profundos y primarios del ser humano. La oscuridad puede ocultar peligros desconocidos, pero la soledad nos enfrenta a nosotros mismos, desnudando nuestras vulnerabilidades y ansiedades. Sin embargo, la soledad no tiene que ser un enemigo a temer. A través del lente de la filosofía estoica, podemos aprender a transformar la soledad en una poderosa aliada y encontrar en ella una fuente de fortaleza y paz interior. En este video, exploraremos lecciones valiosas que nos ayudarán a enfrentar la soledad y a vivir una vida plena y enriquecedora. A lo largo del video, analizaremos las enseñanzas de los grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y cómo sus sabias palabras pueden guiarnos para superar el miedo a la soledad. Además, compartiremos prácticas concretas que puedes aplicar en tu vida diaria para encontrar paz y fortaleza en los momentos de soledad. Con estas lecciones, aprenderás a aceptar y valorar tu propia compañía, a cambiar tu perspectiva sobre la soledad, a desarrollar tu fortaleza interna y a construir relaciones más significativas y enriquecedoras. Así que, sin más preámbulos, empecemos. La filosofía estoica nos enseña que no debemos temer la soledad. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Este principio nos recuerda que la fuente de nuestro bienestar no está en las circunstancias externas, sino en cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Cuando enfrentamos el miedo a la soledad, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras creencias y percepciones. A menudo, el temor surge de la creencia de que necesitamos la presencia constante de otros para sentirnos completos. Sin embargo, los estoicos nos animan a buscar la autosuficiencia emocional. No se trata de rechazar la compañía, sino de no depender de ella para nuestra felicidad. Aquí hay algunos pasos prácticos basados en el estoicismo para afrontar el miedo a la soledad y vivir plenamente. 1. Acepta tu propia compañía. Este principio fundamental del estoicismo nos invita a aprender a estar cómodos y contentos en nuestra propia compañía. A menudo, el miedo a la soledad surge de la idea de que necesitamos constantemente la presencia de otros para sentirnos completos o felices. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad yace en nuestra capacidad para estar bien con nosotros mismos, independientemente de las circunstancias externas. Aceptar tu propia compañía implica cultivar una relación positiva contigo mismo. Esto incluye dedicar tiempo a actividades que disfrutas y que te enriquecen, como la lectura, la meditación, la escritura o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de encontrar paz interior a través del autoexamen y la introspección. Para los estoicos, la mente que puede encontrar contentamiento en sí misma es una fuente de gran riqueza. Prácticamente, aceptar tu propia compañía también significa aprender a manejar la autocrítica y el diálogo interno negativo. Epicteto nos enseña que no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Aplicado a la soledad, esto implica cambiar nuestra percepción de estar solos como algo negativo o doloroso a algo que puede ser aprovechado para el crecimiento personal y la autoexploración. Cuando aceptas tu propia compañía de esta manera, te vuelves menos dependiente de la validación externa y más capaz de cultivar una autoestima sólida y resiliente. Esto no significa evitar la compañía de otros, sino valorar y buscar relaciones que sean genuinamente significativas y nutritivas. En última instancia, aceptar tu propia compañía te empodera para enfrentar la soledad como una oportunidad para el autodescubrimiento y el desarrollo personal continuo. 2.
Cambia tu perspectiva. Este segundo punto crucial del estoicismo nos invita a reconsiderar nuestra visión tradicional de la soledad. En lugar de percibirla como un estado de aislamiento o vacío, los estoicos nos animan a ver la soledad como una oportunidad para el crecimiento personal y la reflexión profunda. Desde la perspectiva estoica, la soledad no es necesariamente algo negativo o indeseable. En cambio, puede ser un espacio sagrado y tranquilo donde podemos explorar nuestros pensamientos más profundos, reflexionar sobre nuestras experiencias y tomar decisiones fundamentales con claridad y objetividad. Marco Aurelio, en particular, enfatiza la importancia de aprovechar la soledad para la autorreflexión. En sus escritos, nos recuerda que la verdadera paz interior proviene de cómo elegimos interpretar y responder a nuestras circunstancias, incluida la soledad. Esta perspectiva no solo nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos externos con serenidad y sabiduría. Prácticamente, cambiar tu perspectiva sobre la soledad implica desarrollar prácticas que fomenten la introspección y el autoconocimiento. Esto puede incluir establecer rutinas de meditación o mindfulness, mantener un diario para registrar pensamientos y emociones, o simplemente dedicar tiempo a actividades que promuevan la calma y la tranquilidad interior. Además, la perspectiva estoica nos enseña a ver la soledad como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad de adaptación. En lugar de resistirse a la soledad o temerla, podemos aprender a abrazarla como parte integral de nuestro viaje hacia una vida más consciente y significativa. Así, cambiar nuestra perspectiva sobre la soledad no solo transforma nuestra experiencia individual, sino que también enriquece nuestras relaciones con los demás al permitirnos estar más presentes y auténticos en cada interacción. 3. Practica la gratitud. Este tercer punto es fundamental en la filosofía estoica cuando se trata de enfrentar el miedo a la soledad. Practicar la gratitud implica cultivar una apreciación consciente por las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas, incluso cuando nos encontramos solos. Los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza no se encuentra en la cantidad de posesiones materiales que tenemos, sino en nuestra capacidad para reconocer y valorar lo que ya tenemos. Esto incluye nuestros recursos internos, como la fortaleza emocional y la capacidad de adaptación, así como las relaciones significativas que hemos cultivado a lo largo del tiempo. Epicteto nos recuerda que es no tener lo que deseas, sino apreciar lo que tienes, lo que lleva a la verdadera abundancia. En el contexto de la soledad, practicar la gratitud puede ayudarnos a cambiar nuestra percepción de estar solos como una falta o carencia, a verlo como una oportunidad para profundizar en nuestras conexiones internas y externas. Prácticamente, esto implica dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Puede ser útil llevar un diario de gratitud donde escribas 3 cosas cada día por las que te sientas agradecido, incluso en momentos de soledad. Esto no solo fortalece nuestra resiliencia emocional, sino que también nos ayuda a desarrollar una mentalidad positiva y optimista hacia la vida en general. 4. Desarrolla tu fortaleza interna. Este punto crucial del estoicismo nos insta a cultivar una fortaleza emocional y mental que nos permita enfrentar la soledad con serenidad y confianza. Los estoicos creían en la importancia de desarrollar una fortaleza interna que no dependiera de las circunstancias externas para mantenerse firme. Desde la perspectiva estoica, la fortaleza interna se construye a través del autocontrol, la autodisciplina y la capacidad para manejar las emociones de manera saludable y constructiva. Esto implica
Aprender a responder a los desafíos y adversidades con calma y claridad mental, en lugar de dejarse llevar por las emociones negativas como el miedo o la ansiedad. Séneca, en sus escritos sobre la tranquilidad del alma, nos enseña que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para mantener nuestra compostura y serenidad incluso en las circunstancias más difíciles. Esto incluye la soledad, que puede ser vista como una oportunidad para fortalecer nuestra conexión interna con nosotros mismos y con nuestros valores más profundos. Prácticamente, desarrollar tu fortaleza interna implica practicar técnicas de autocontrol y mindfulness que te ayuden a mantener una perspectiva equilibrada frente a la soledad. Esto puede incluir prácticas de meditación, respiración consciente o ejercicios de visualización positiva que te permitan centrarte en tu fuerza interior y en tu capacidad para encontrar paz y equilibrio en cualquier situación. Además, la fortaleza interna se nutre a través del autoconocimiento y la autoaceptación. Conocerte a ti mismo profundamente te permite identificar tus fortalezas y áreas de mejora, lo cual es fundamental para desarrollar una confianza sólida en ti mismo que no dependa de la presencia constante de otros. Desarrollar tu fortaleza interna, según el estoicismo, te permite no solo enfrentar la soledad con valentía y serenidad, sino también crecer y prosperar en tu viaje personal hacia una vida más plena y auténtica. 5. Valora el tiempo a solas. Este punto del estoicismo nos enseña a apreciar y aprovechar el tiempo que pasamos en soledad como una oportunidad para el crecimiento personal y la autoexploración. Los estoicos consideraban que el tiempo a solas era invaluable para el desarrollo de la sabiduría y la fortaleza interior. Desde esta perspectiva, el tiempo a solas no debe ser visto como un periodo de vacío o incomodidad, sino como un espacio sagrado donde podemos desconectar del ruido externo y conectar más profundamente con nosotros mismos. Esto implica aprender a disfrutar de la tranquilidad y la paz que la soledad puede ofrecer en lugar de temerla o evitarla. Séneca, en sus escritos sobre la brevedad de la vida, nos recuerda que es necesario que uno se retire a sí mismo para meditar, lo cual puede ser una gran ayuda. Esta declaración refleja la idea estoica de que el retiro ocasional del mundo exterior nos permite reflexionar sobre nuestras acciones, valores y metas de vida de manera más clara y significativa. Prácticamente, valorar el tiempo a solas implica establecer rutinas y prácticas que te permitan aprovechar al máximo estos momentos. Puedes dedicar tiempo a actividades como la lectura reflexiva, la meditación, el ejercicio físico o simplemente estar en contacto con la naturaleza. Estas actividades no solo promueven la relajación y el bienestar emocional, sino que también fortalecen tu conexión interna y te ayudan a cultivar una perspectiva más equilibrada y serena sobre la vida. Además, valorar el tiempo a solas te permite desarrollar una mayor autoconciencia y comprensión de tus propias necesidades y deseos. Esto te empodera para tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores fundamentales, en lugar de ser influenciado por presiones externas o expectativas sociales. Según el estoicismo, valorar el tiempo a solas es esencial para cultivar una vida interior rica y significativa. Te permite no solo enfrentar la soledad con confianza y serenidad, sino también crecer y prosperar en tu camino hacia una vida más auténtica y satisfactoria. 6. El desapego emocional. Este punto crucial del estoicismo nos invita a desarrollar una relación saludable y equilibrada con nuestras emociones, especialmente cuando enfrentamos la soledad. El desapego emocional no implica suprimir o ignorar nuestras emociones, sino aprender a manejarlas de manera que no nos dominen ni nos distraigan de nuestros objetivos y paz interior. Desde la perspectiva estoica, el desapego emocional se fundamenta en la idea de que nuestras respuestas emocionales están dentro de nuestro control.
Esto significa reconocer que no podemos controlar todas las circunstancias externas, incluida la presencia o ausencia de compañía, pero sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos emocionalmente a esas circunstancias. Los estoicos enseñan que el sufrimiento proviene no de los eventos externos en sí mismos, sino de nuestras interpretaciones y juicios sobre esos eventos. Esto es especialmente relevante en el contexto de la soledad, donde nuestras emociones pueden intensificarse debido a la percepción de estar solos o abandonados. Epicteto nos aconseja que nuestra perturbación proviene de nuestra opinión de estos acontecimientos, lo cual sugiere que podemos cultivar una actitud de aceptación y ecuanimidad frente a la soledad al practicar el desapego emocional. Esto implica aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, permitiéndonos reconocerlas y dejarlas ir, en lugar de dejarnos llevar por impulsos emocionales destructivos. Prácticamente, desarrollar el desapego emocional implica cultivar la capacidad de mindfulness o atención plena, que nos permite observar nuestras emociones y pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos. Esto puede incluir prácticas como la meditación de atención plena, donde aprendemos a estar presentes en el momento presente y a reconocer nuestras emociones sin juzgarlas ni resistirlas. Además, el desapego emocional nos permite desarrollar una mayor resiliencia emocional y adaptabilidad frente a la adversidad. Nos capacita para encontrar paz y tranquilidad interior, incluso en situaciones de soledad, al liberarnos de la dependencia emocional hacia los demás y fortalecer nuestra conexión interna con nosotros mismos y nuestros valores más profundos. En resumen, según el estoicismo, el desapego emocional es esencial para cultivar una vida interior equilibrada y serena. Nos ayuda no solo a enfrentar la soledad con confianza y aceptación, sino también a vivir una vida más auténtica y plena, al centrarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestra propia respuesta emocional y mental ante cualquier circunstancia. Después de explorar profundamente los miedos inherentes a la oscuridad y a la soledad, hemos descubierto que la soledad puede ser tanto un desafío como una oportunidad para el crecimiento personal. A través del prisma del estoicismo, hemos aprendido a transformar el miedo a la soledad en una aliada poderosa, desde aceptar nuestra propia compañía hasta cambiar nuestra perspectiva y practicar la gratitud. Cada enseñanza nos ha guiado hacia una comprensión más profunda de cómo enfrentar este temor con fortaleza y sabiduría. Ahora es momento de desvelar las lecciones prácticas que nos permitirán no solo afrontar la soledad, sino también vivir plenamente con el estoicismo. 1. Cultiva la autocompañía. La práctica de pasar tiempo contigo mismo de manera consciente y enriquecedora es fundamental en el estoicismo. Esto implica no solo estar físicamente solo, sino también aprovechar ese tiempo para fortalecer tu relación interna. Puedes dedicar momentos del día para la reflexión personal, donde evalúes tus pensamientos, emociones y acciones. La meditación y la introspección son herramientas poderosas para este fin, ya que te permiten conectarte profundamente contigo mismo y desarrollar una comprensión más clara de tus valores y metas personales. Además, cultivar la autocompañía te enseña a disfrutar de tu propia compañía sin depender excesivamente de la presencia de otros para sentirte completo o feliz. Esto no significa evitar la interacción social, sino equilibrarla con periodos de soledad que nutran tu crecimiento personal y bienestar emocional. 2. Practica la gratitud diaria. La gratitud es una práctica central en el estoicismo que te ayuda a mantener una perspectiva positiva y fortalece tu resiliencia emocional. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido.
Esto puede incluir aspectos simples de la vida cotidiana, como la salud, la familia, los amigos, y también experiencias más profundas como los desafíos que te han permitido crecer y aprender. La gratitud te ayuda a cultivar una actitud de aprecio hacia lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. En el contexto de la soledad, practicar la gratitud te permite ver este tiempo como una oportunidad para el autoconocimiento y la autoaceptación, en lugar de percibirlo como una carencia o vacío emocional. Mantener un diario de gratitud puede ser una herramienta efectiva para incorporar esta práctica en tu rutina diaria, ayudándote a mantener una actitud positiva y optimista frente a la vida. 3. Desarrolla la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es fundamental para enfrentar la soledad con serenidad y fortaleza interior. Según el estoicismo, no podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta emocional ante ellas. Desarrollar la resiliencia emocional implica aprender a manejar tus emociones de manera saludable y constructiva. Esto incluye practicar el desapego emocional, donde observas tus emociones sin dejarte llevar por ellas. En lugar de reaccionar impulsivamente ante situaciones de soledad o estrés, puedes aprender a responder con calma y claridad. Técnicas como la meditación de atención plena y el mindfulness son herramientas poderosas para fortalecer tu capacidad de autocontrol y adaptabilidad emocional. Además, el desarrollo de la resiliencia emocional te ayuda a cultivar una mayor autoconfianza y confianza en ti mismo, permitiéndote enfrentar los desafíos de la vida con determinación y optimismo. Estas prácticas no solo te ayudarán a gestionar el miedo a la soledad, sino que también te guiarán hacia una vida más consciente, significativa y enriquecedora, alineada con los principios fundamentales del estoicismo. No olviden dejar su huella dando un me gusta a este video, suscribiéndose al canal para acceder a más contenido inspirador y motivador, y compartiendo este video con aquellos que también buscan el camino hacia la grandeza. Juntos podemos continuar explorando el camino hacia la grandeza y encontrar el coraje y la determinación para hacer realidad nuestros sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la excelencia. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.